recibirlos en mi casa y directamente sentarnos a trabajar y a charlar, y estas cosas formales a veces me cuestan un poquito, pero quiero agradecer sobre todo a Laura, digamos, que vino, que se ve realmente que nos ofrece todos sus conocimientos y su paciencia para 2 horas acá y enseñarnos un poquito sobre sustentabilidad y los indicadores, y creo que también sirve para mostrar el esfuerzo que está haciendo el proyecto, digamos, con Silvana, con el convenio, el esfuerzo para llevar adelante un tema que es complejo, que es difícil, que tiene muchos puntos de vista, que hay pocos acuerdos muchas veces en qué usar. Entonces, este camino que está llevando Silvana adelante en el proyecto me parece muy importante institucionalmente, y hace como un mes que venimos organizándolo, poniendo fecha. Así que bueno, acá estamos, seguimos mañana un grupo para seguir trabajando en algunos temas, así que me parece que todos los que vienen de lejos, bienvenidos. Me cuesta no personalizarlo porque algunos los conozco y sé el esfuerzo de venir desde Salta para acá, así que muchísimas gracias por estar acá. Silvana les va a explicar un poquito más qué espera ella de esta reunión, así que me dejo con Silvana, que es la autora intelectual de todo esto. Muchísimas gracias, Laura, bienvenida, nos quedaremos acá. Bueno, buen día a todos, gracias por venir. A mí también me cuesta igual que Camila. Esta actividad, este seminario, se enmarca dentro, como dice ahí, de un convenio específico que tenemos entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y el INTA, en particular, asociado a las actividades de un proyecto del Programa Nacional Frutales que es el superación de brechas tecnológicas en temas frutales. A su vez, este seminario también está inscrito dentro de una de las líneas del proyecto. El proyecto tiene 3 líneas. Una es todos los estudios de innovación y adopción de tecnología. Otra es estudios de pérdidas de calidad de fruta. Y la tercera línea del proyecto es justamente sustentabilidad. Por eso hoy aquí se encuentra presente casi todo el grupo de sustentabilidad de nuestro proyecto, que está coordinado por Susana Alderete Salas, que es de la Experimental de Salta. Laura, también Experimental de Catamarca, perdón, me quedé con Salta, Catamarca. Así que bueno, el grupo está aquí presente, hoy va a seguir trabajando, y esto es una de las actividades de compartir conocimientos y capacitaciones que tenemos previstas dentro del proyecto, y en particular dentro de la línea de sustentabilidad de este proyecto y del convenio. Quiero agradecer especialmente a las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba que han permitido que Laura esté aquí hoy. Bueno, así que Laura... Laura, no te presentamos el CV, pero si vos querés contar un poquito, digamos, bueno, algunas cosas de dónde estás trabajando en la universidad, en la cátedra. Hola, ¿qué tal? ¿No? Soy ingeniera agrónoma, trabajo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, específicamente en la cátedra de Economía General y Agraria. Tengo como formación de posgrado una maestría en Economía Agraria y en formulación de proyectos de inversión, que ese es mi pasado neoliberal. Y después un doctorado en Economía en la parte de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Entonces ahí empecé a trabajar más con lo referido a la evaluación de sustentabilidad. Mi tesis fue en análisis de sustentabilidad para distintas alternativas de producción en el norte de Córdoba. Entonces de ahí viene esta línea de trabajo. Y con el convenio con INTA estamos hace como 3 años, 4 años, con Silvana, y previo a ello veníamos trabajando en otros proyectos de la cadena agroindustrial, de la carne, también de la soja, así que bueno, de esta trabajo siempre con INTA. Una cosa que quiero aclarar es agradecer el apoyo del instituto por toda la logística, y porque esta conferencia está siendo transmitida
por Skype empresarial, que es un Skype interno que tenemos en INTA, a todos aquellos que quieran acceder y tengan el Skype funcionando y Internet funcionando. Entonces, Laura, te voy a pedir que hables lo más alto que puedas, porque bueno, hay un micrófono y una cámara que está también filmando y grabando la conferencia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se traduce? Que nadie más en los institutos tiene internet. Tuvimos que cortar la banda. Bueno, entonces vamos a hacer uso de la banda. Bueno, inicio con el seminario, que les digo lo que no es. No es una receta de cómo medir sustentabilidad, porque por lo que vamos a ver en el desarrollo, no hay una receta. Lo que sí hay que ver es que cuando uno elige un camino o una metodología para medir la sustentabilidad, evaluarla más que medirla, tiene que saber qué está comprando con cada paquete que está usando. ¿Sí? No es inocuo usar una metodología o usar otra, implican cosas distintas. Entonces acá lo que pretendo hacer es, mostrar algunas metodologías, sería como el camino que yo estoy recorriendo, que es ver las metodologías que existen específicas de agro, las que se han aplicado o cercanas a lo que tenga que ver con producción primaria, y lo que implica el uso de cada una de estas metodologías o de lo que está proponiendo, para que en el momento que decidan evaluar sustentabilidad de algún sistema productivo, de alguna tecnología en particular, sepan solamente qué alcance tiene la metodología que puedan usar o que le puedan ofrecer. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no existe una definición única de sustentabilidad. Entonces podemos encontrar desde que la sustentabilidad o sostenibilidad se puede usar de manera absolutamente igual, para mí son sinónimos. La sostenibilidad es una medida de la probabilidad de que el uso particular de la tierra permanezca física, económica y socialmente adecuado o apropiado para un lugar en particular por un periodo significativo. ¿Sí? Es lo más parecido a lo que dio la Comisión Brundtland como desarrollo sustentable, solamente que aplicado a la tierra. Y, por ejemplo, esta definición no es muy operativa en el sentido de que indique cómo la medimos. Solamente dice, tiene que permanecer en el tiempo y tiene que ser económico y socialmente aceptable la forma en que se utiliza. Hay otros autores que dicen que, la sustentabilidad no es una situación, sino que es un camino. Dice, no se trata de llegar a un estado ideal predefinido, sino un devenir continuo, en el que se permanece cambiando. Son claves tanto las metas trazadas como el camino elegido para lograrlas. Y dice que hacer operativo este concepto implica definir los atributos que tiene que tener un sistema y a partir de ahí ver cómo se llegan a lograr esos atributos. Entonces ya parte que en un sistema habría que definir qué características tiene que tener un sistema para que uno lo considere sustentable. En la definición anterior no se partía de nada de eso. Ahora, si empezamos a analizar distintas definiciones de sustentabilidad, nos van a aparecer distintas cosas que, si nos apegamos a esa definición, deberían ser distintas las cosas que tenemos que medir. Entonces, primer paso es ver qué reconozco yo o el equipo con el que estamos trabajando como sustentabilidad. Podemos ir también a algo más específico como sería la agricultura sustentable. De nuevo, aparecen 10 millones no tantas, pero aparece un montón de definiciones de a qué nos referimos con agricultura sustentable. Altieri dice, un modo de agricultura que intenta proporcionar rendimientos sostenidos a largo plazo mediante el uso de tecnologías y prácticas de manejo que mejoren la eficiencia biológica del sistema. Solamente hace referencia a que el sistema se mantenga productivo. ¿Sí? Usando los factores biológicos de la mejor forma posible, pero no hace referencia a ninguna otra dimensión más que lo que sea la productividad. Si vamos a lo que dice la Sociedad Americana de Agronomía, dice, la agricultura sustentable es aquella que en el largo plazo promueve la calidad del medio ambiente los recursos base de los cuales depende la agricultura, provee las obras y alimentos necesarios para el ser humano, es económicamente viable y mejora la calidad de vida de los agricultores y la sociedad en su conjunto. Entonces acá ya metemos la parte económica y metemos calidad de vida. Entonces ya, si nos apegamos a esta definición de agricultura sustentable, ya no es solamente medir productividad. Tenemos que ver cómo vive la gente que vive de la agricultura, cómo se maneja y económicamente qué resultados tiene.
Los agrosistemas, si hablamos de los sistemas sustentables, ya desde el 90 teníamos definiciones que incluían metas de producción, ganancia, reducción de incertidumbre, reducción de vulnerabilidad, mayor equidad, protección a la salud de los trabajadores y de los consumidores y al ambiente. Entonces, acá ya metemos el tema de salud, que en los anteriores no está especificado el tema de salud. Por ejemplo, Sarandon, en uno de sus trabajos, define a los agrosistemas sustentables como aquello que permite mantener en el tiempo un flujo de bienes y servicios que satisfagan las necesidades socioeconómicas y culturales de la población. Y acá metemos la cultura también. Dentro de los límites biofísicos de un correcto funcionamiento de los sistemas naturales. Entonces, de nuevo, o sea, la manera en que vamos a actuar para evaluar un sistema va a depender de qué definamos como. Tiene vida propia, eso no soy yo la que está haciendo esto. ¿Qué definamos como sustentabilidad y qué definamos como agricultura sustentable? Porque encima también hay autores que pueden definir a la agricultura sustentable por los medios. Entonces la agricultura sustentable es la que tiene la planta cero, o es la que no usa agroquímicos, ¿sí? Que ya es un enfoque totalmente distinto de lo que estábamos viendo antes. O puede decir, la agricultura sustentable es la que conserva el suelo, o la que preserva la biodiversidad. Entonces, si vamos a evaluarla desde ese punto de vista, van a ser otros los indicadores o las cosas que necesitemos para evaluar. Entonces, partimos de la primera situación que es, ¿qué es la sustentabilidad y qué es la agricultura sustentable? Entonces, al momento de que tengan que hacer una evaluación de su sistema, es, bueno, habrá que buscar cuál es la definición de los conceptos que más le cuadran al equipo que está haciendo la evaluación. Como digo, hay que considerar que hay mucho trabajo en donde se hacen evaluaciones ambientales que involucran indicadores económicos, así como hay evaluaciones económicas que involucran indicadores ambientales de una manera muy puntual, ¿sí? Que yo no lo consideraría eso como un estudio de sustentabilidad, porque no agarra, o sea, todo el panorama completo de lo que definiría un sistema como sustentable, sino en general relaciona variables de producción, en algún sistema de producción, alguna variable ambiental y alguna variable económica. Hay trabajos que son muy buenos en esos análisis, o sea, yo he leído trabajos de Prada, de Jorge de Prada, que hacen unos análisis muy buenos y hacen unos análisis muy claros de lo que es la negociación entre ambiente y economía, ¿sí? Que, bueno, no se definen con la pretensión de hacer análisis de sustentabilidad, pero que es otra línea que se puede ver que no necesariamente involucra todas las dimensiones de la sustentabilidad. En este caso, estos estudios son puntualmente, por ejemplo, para el uso del suelo, en uno de los casos, y no involucra para nada en casos la dimensión social. Otro de los casos trata sobre evaluación de impacto ambiental y la ventaja de que lleve asociado un análisis económico, el costo-beneficio. Entonces son análisis muy claros, no necesariamente involucra todo lo que es la sustentabilidad en el concepto más amplio. Entonces, algunas propuestas de evaluación, esto es como un recorrido o sea, que no es exhaustivo para nada, no involucra todo lo que hay, solamente algunos de los métodos que he encontrado que se autodenominan para medir sustentabilidad, ¿no? El primero, que este es como el recorrido que hice yo originalmente cuando hice mi trabajo de tesis, es el Agroecoindex, bien conocido acá en el INTA. El Agroecoindex, que en realidad es un esquema, es un método para analizar ambiente, solamente la dimensión ambiental. Es una dimensión ambiental. Es un paquete cerrado que tenía, creo que 11 indicadores y después se amplió. Es muy específico en cuanto a los indicadores, son los que hay, o sea, no admite otros. Y es muy aplicable, o sea, la funcionalidad que tiene es que esté aplicado a una certificación. Si yo cumplo con todos estos indicadores, esa era la pretensión que tenía, ¿no? Yo cumplo con todos estos indicadores de alguna manera, entonces obtengo un certificado de calidad ambiental o algo similar.
en donde los indicadores, los valores que vayan tomando, se despliegan a modo de un panel de control. Entonces acá, de acuerdo al resultado que uno tiene de estos indicadores que están acá, que tienen que ver mayormente con el uso del suelo, uso de energía y agroquímicos, y también la biodiversidad, muy detallado cada uno en cómo se mide, uno puede obtener un panel de control y tener un paneo de más o menos qué es lo que está pasando en el establecimiento. Está muy detallado para su aplicación en el área pampeana, o sea, de Argentina, porque, o sea, hay muchos indicadores que se necesitan datos muy específicos, ¿sí? Por ahí puede ser un poco complicado de aplicar fuera de la zona pampeana, donde no se tienen los coeficientes técnicos para determinar el valor de alguno de estos indicadores, y da una idea de la situación ambiental solamente, no toca ni lo social ni lo económico, si uno aplica esta metodología. Otra metodología también conocida acá, que es el MESNIS, en donde ya no analiza la sustentabilidad adoptando algún grupo de indicadores, sino lo que da es las características que debería tener un sistema para ser sustentable, ¿no? Entonces, las características que define el MESNIS también están establecidas, que son productividad, equidad, estabilidad. O sea, la productividad se refiere a que la producción alcance para satisfacer las necesidades, equidad en cuanto a la distribución de lo que se produce ahí, estabilidad en relación a que la producción nunca tiene que ir a menos, sino que tiene que ser creciente en lo posible, resiliencia, que se recupere de algún evento que ocurra, confiabilidad, de que esté lo más cerca del óptimo posible la producción, flexibilidad, que se pueda cambiar, y autogestión, que no tenga, que pueda regular bastante su relación con el exterior. Entonces dice, un sistema que cumpla con estos atributos, sí se lo podría denominar como sustentable. Entonces ahora, ¿cómo sabemos si cumple con esos atributos o no? O mejor dicho, si yo hago este análisis, ¿sí? ¿Qué alcances tiene? Si uno aplica el método que propone MESNIS, que sería, valoremos si se llegan a cumplir estos atributos. Primero es que define los atributos y hay que cumplirlos a eso. Después, específicamente determina que el análisis de sustentabilidad es válido para un sector, un momento y unas características dadas, son puntuales. ¿Sí? Yo no puedo hacer un análisis muy general para algo sumamente general, porque no sería aplicable. Define la necesidad de que todas las evaluaciones sean participativas, o sea, no está hecho por expertos, sino por una combinación entre expertos y los propios pobladores, productores que estén ahí. No se evalúa en sí mismo, o sea, no se define que un sistema es o no es sustentable, sino dice es más sustentable que otro o es más sustentable que el mismo antes o con la propuesta que hace de cambio. Y que es un proceso que se tiene que dar cíclicamente. Entonces la evaluación es la medida de la evaluación tiene que ser una actividad permanente. Entonces dice, ¿cómo se llegan a saber si estos atributos que estaban descritos anteriormente se cumplen o no? Entonces tenemos que se define cuál es el objeto de estudio. Podemos hablar a cualquier nivel, si estamos hablando de una parcela, una unidad académica, una comunidad, como sea, el nivel no importa, pero hay que definirlo. Se ve cuáles son los puntos críticos del sistema. Entonces, primero se analiza el sistema, después se ve dónde están los puntos críticos que determinarían el quiebre o lo que habría que medir para la sustentabilidad, para ver si es sustentable o no. Se seleccionan indicadores estratégicos. Estos indicadores tienen que ir en línea con los atributos que uno quiere determinar si están establecidos o no. Entonces, no da el listado de indicadores que hay que medir para ver si el sistema es sustentable o no. Solamente dice, hay que evaluar si estos atributos, se llega a estos atributos o no. Entonces, de acuerdo a cómo es el sistema, veamos cuáles son los indicadores necesarios para que en este sistema en particular y en estas condiciones yo pueda medir si se llegan a cumplir los atributos. Bueno, luego entonces, está el atributo, se ven cuáles son los criterios para ver si el atributo, se llega a medir o no, los indicadores, y se ven de qué dimensión son estos indicadores. Se los mide y a estos resultados proponen una integración de los resultados que en la mayoría de los ejercicios que han aplicado MESNIS proponen la AMEBA, ¿sí? Como la metodología para integrar los indicadores que se midieron, para integrar indicadores económicos, ambientales y sociales, los que hayan decidido utilizar. O sea,
propone algún método multicriterial, no especifica qué método, pero utilizan el método de Ameba, se sacan conclusiones y a partir de algún cambio que se proponga en el sistema, se vuelve a hacer de nuevo el mismo circuito. Entonces acá decía, esta es una manera de, al concepto de sostenibilidad, bajarlo a algo operativo, que es que a través de las conclusiones, de cómo es el sistema, se proponga alguna actividad que mejore los indicadores que puedan estar en un punto más bajo. De nuevo, esta evaluación de sustentabilidad yo lo estoy analizando en el sentido de si sirve para que el sistema, o sea, si me da información para saber por dónde tengo que mejorar el sistema o no me da esa información. Entonces, en este caso, sí me daría la información al darme el resultado de cada uno de estos indicadores. Ahora, tampoco especifica, en el caso del MESMIS, de qué manera yo normalizo los indicadores para poder hacer un gráfico de este tipo. Yo en este tipo de gráfico, o en cualquier otro, yo necesito saber cuál es el punto mínimo, cuál es el máximo o el óptimo y en qué lugar está el indicador que yo tengo. Y para poder hacer alguna comparación, tengo que normalizar de alguna manera. Y esa normalización de alguna manera tiene muchas formas. Y la que yo utilice va a influir en el resultado que obtenga. Entonces, de nuevo, el MESMIS me da qué pasos tengo que seguir para llegar a analizar los atributos que propone. Entonces, propone todo el camino, pero no indica ni cuáles son los indicadores, porque es particular para cada uno de los lugares, de qué manera se estandarizan los indicadores y de qué manera qué método se utiliza para hacer el análisis de los indicadores agregados. Otro marco conceptual, que sería anterior al MESMIS, es el que proponen Smith y Dumansky, en donde también plantean cuáles son los atributos que tiene que tener un sistema. Entonces ellos tienen productividad, que es mantener la producción y los servicios, reducir el riesgo productivo, que sería la seguridad, proteger la calidad y potencial de los recursos naturales, y prevenir la degradación del suelo y del agua. Entonces, protección que sea económicamente viable y que sea socialmente aceptable. Entonces, un sistema que tenga estas características es sustentable. ¿Sí? Esto sería como una alternativa al MESMIS. El otro tenía 7 atributos que planteaba como las características deseables, y acá tiene 5 atributos que plantea como las características deseables. Ninguno es mejor o peor, solamente es, cuando vayan a hacer un análisis, hay que pensar en dónde me estoy parando, o si decido hacer otro tipo de atributos, definir como los deseables para medir sustentabilidad. También especifica, que es bastante equivalente a lo que dice el MESMIS, que es para un lugar específico, para un momento específico, para una escala específica, que hay que tener mucho conocimiento de las técnicas que se utilizan actualmente para poder compararlas contra las técnicas propuestas o para un cambio de sistemas. Y también hace un especial hincapié en que todos los datos que se obtengan y lo que se proponga hacer tiene que estar científicamente comprobado. Propone también, igual que en el caso anterior, los pasos a seguir para hacer la evaluación. No voy a entrar en cada uno, yo acá los puse a todos a los fines que les quede la presentación más completa. Y lo que tiene acá sí me resultó interesante en esta propuesta, esto es el marco de evaluación de manejo de uso sustentable del suelo, es las siglas en inglés. Lo que me resultó interesante acá es que propone la sustentabilidad, o sea, propone plazos para indicar si un sistema es sustentable o no sustentable. Entonces dice, si el sistema va a colapsar, si el sistema no se va a mantener más de 2 años, entonces es un sistema no sustentable y altamente inestable. Si me aguanta, como está, entre 2 y 5 años, es moderadamente inestable, y así sucesivamente hasta que un sistema que pudiera permanecer o mejorar durante más de 25 años es lo que denomina como sustentable a largo plazo. Pero me da escalas de sustentable a mediano plazo, sustentable a corto plazo, como para incorporar la temporalidad en el análisis que uno está haciendo. Uno siempre tiene que, cuando uno se plantea la sustentabilidad, la tiene que plantear en una escala de tiempo, o sea, hasta cuándo soporte este sistema de esta manera, de acuerdo a las proyecciones que uno pueda hacer, y acá le da valor a eso, o sea, le da un nombre, por lo menos lo categoriza, de acuerdo a los plazos en que se maneje.
Otra propuesta, que es la que propone De Marchi, con la que trabaja también Munda, también es la secuencia que proponen para hacer un análisis de sustentabilidad, que lo que tiene de particular es que no parte de un marco conceptual, no parte de atributos a los que hay que llegar, como planteaban los dos marcos anteriores, pero incorpora lo que sería un análisis institucional. Entonces, para ver quiénes son los actores, o sea, un análisis específico para ver quiénes son los actores que están en ese lugar o en ese territorio, y hace especial hincapié en que los análisis tienen que ser participativos. ¿Sí? La idea de que tiene que ser participativo el análisis de cualquier evaluación de sustentabilidad viene de la mano que si uno propone cambios que se tienen que ejercer sobre el territorio, no pueden bajar así como un paracaidista polaco a proponerlo, sino que los propios integrantes o productores tienen que estar compenetrados del tema. Entonces, de esa manera, va a ser mucho más posible de que si uno propone un cambio, el cambio se lleve a cabo. ¿Sí? Si viene como una cosa venida de arriba, no, entonces hay, la bibliografía, hay, digamos, a medida que es más nueva la bibliografía, hay más propuestas en cuanto a que todos estos análisis tienen que ser participativos. También acá es una secuencia de cómo hacer un análisis, que dice, se generan las alternativas que se están comparando, que puede ser un establecimiento contra sí mismo antes, o varios establecimientos, o varias producciones alternativas distintas. Se eligen los criterios de evaluación, que no están predefinidos, sino que lo eligen los que están haciendo el análisis. Se construye una matriz de impacto por criterios, es decir, yo defino con qué criterios voy a analizar esto, a partir de ahí defino indicadores, mido los indicadores para cada alternativa, hago una matriz de impacto donde tengo el valor de cada indicador para cada alternativa, y a eso le aplico algún análisis multicriterio, que de nuevo no está definido cuál es el análisis que se puede hacer. Entonces acá solamente, digamos, en este método, igual que en los anteriores, hay la secuencia que uno debería seguir para hacer un análisis de sustentabilidad, sin definir ni qué criterios utilizar, ni qué indicadores utilizar, ni de qué manera agregar los indicadores. Si eso vamos a ver después, que en realidad cada análisis, o sea, cada método multicriterial es adecuado para una situación y puede no ser adecuado para otra, depende de cuál es el tipo de información que uno puede tener. Entonces, por eso, o sea, las propuestas se centralizan en el método a seguir y no en los indicadores a utilizar. El índice de sustentabilidad agropecuaria, fue desarrollado en Salta. Entonces, esta es una propuesta que es más rígida, porque directamente o sea, está hecho específicamente para analizar fincas y ya está definido qué alcances son los que tiene, o sea, qué aspectos son los que van a analizar, que es el del sistema, el de los actores, los resultados, las interacciones y el contexto, y hasta los 23 indicadores establecidos con su descripción. Entonces de ahí sacan un índice que en general cuando uno trabaja con índices, es decir, a todos los indicadores los agrego de alguna manera para tener un valor único, es una información muy fácil de transmitir en cuanto a decir, esto es más sustentable que esto, con esta medida, pero a los fines de hacerlo operativo no me da ninguna información, porque yo sé de que acá la EAP, la número 2, es más sustentable, o la 5, y más sustentable que la 4, pero no sé por qué. Solamente sé que es más sustentable. O sea, si yo me manejo con el índice nada más, me queda mucha información metida dentro del índice que yo con el número solo no la puedo discriminar. Pero, digamos, esa crítica que tiene que generar la utilización de índices, en esta propuesta metodológica, está, digamos, superada porque ya la información la da de 3 formas distintas. El índice agregado, o sea, en un solo valor, un índice por aspecto, ¿sí? Entonces yo sé que esta finca de acá, que debe ser la 2, está mal en los resultados, posiblemente económicos o productivos, respecto de la otra finca, ¿sí? Entonces, en este aspecto acá está peor, en este aspecto llega al límite de la sustentabilidad, entonces tengo un poco más de información, y a la vez está desagregado por índices. Entonces yo tengo toda la información completa en cada uno de los indicadores que desempeño tuvo cada una de las fincas, por aspecto que desempeño tuvo cada una de las fincas, y en una manera global qué desempeño tuvo. Entonces, es bien interesante en cuanto al planteo que hacen,
pero es rígida en cuanto a los indicadores que proponen, ¿sí? Uno lo puede tomar como criterio de valor, pero digamos, acá es rígido respecto de la información que tiene que conseguir para poder hacer las evaluaciones. Otro método es el Ambitec, que es el que estamos aplicando con el grupo de brechas, que de esto Susana Alderete sabe mucho más que yo, así que tanto no voy a hablar. Acá el Ambitec también propone todo un listado de indicadores que sí tienen que ver con la parte económica, con la parte social y con la parte ambiental, mucho más centrado en la parte ambiental que en los otros aspectos, que si bien los indicadores están establecidos para el programa en sí mismo permite cambiarlos. O sea, yo le puedo cambiar la denominación y que el motorcito que está detrás de esto siga funcionando igual y yo cambio el tipo de indicadores. De hecho, que alguna propuesta así hicimos para este trabajo. Y este es un método que no tiene pretensiones de evaluar la sustentabilidad de los sistemas, sino es específico para innovaciones tecnológicas. Entonces, para la aplicación de una tecnología, entonces hace todos análisis para la tecnología, no para la finca completa necesariamente. Entonces lo hacía adecuado justamente para este proyecto en el que estamos ahora, que estamos evaluando tecnologías. Entonces, los resultados que da, acá vendría a ser, o sea, lo que sea positivo, que la tecnología es mejor que la alternativa, y si fuera negativo es en el aspecto en el que sería peor que la alternativa. Entonces, uno puede ver de un pantallazo cuáles son los resultados. Acá sería lo mismo en números. De nuevo, ¿qué habré tocado, no? Entonces, acá las dificultades que pueden aparecer, de nuevo, como en todos los métodos multicriteriales, es que hay que definir primero cuáles son los criterios, cuáles son los indicadores, lo cual ya es subjetivo, y después ver qué peso le damos a cada indicador, que también puede ser subjetivo. ¿Sí? Entonces, que puede, si viene alguien y dice este criterio, bueno, si un determinado criterio tiene un peso de 0,5 y a otra persona le parece que no, que debería ser de 0,10 y no 0,5, el resultado va a ser distinto. Entonces, por lo menos, o sea, eso va a pasar siempre, es una cuestión insalvable, pero en la presentación de los resultados están transparentados los valores, lo cual hace que se pueda discutir si está bien o mal, entonces uno sepa con qué se está enfrentando o por qué dieron los resultados que dieron, ¿sí? Y no quedar en la nebulosa del índice que me dio de dónde vino. Entonces uno puede discutir los resultados, pero va a ser un punto de discusión siempre en cualquier análisis multicriterial. En este caso, por ejemplo, el índice de desempeño de la tecnología es positivo, ¿sí? Puede ser de 0 a 15, nos dio positivo, lo que indica que la tecnología evaluada en este caso es mejor que la alternativa o la manera que se venía haciendo antes. Y también está dividido por grupos o sea, cada indicador está agrupado en distintos aspectos, como acá dice uso de insumos, calidad ambiental, salud, ingresos, gestión, etc. Resultado gráfico de lo mismo. Este es otro indicador que aparece también promocionado como indicador de sustentabilidad. Este es más nuevo, este es el Indicagro, este está desarrollado por el Instituto de Responsabilidad Empresarial de Córdoba y la Bolsa de Cereales de Córdoba. Tiene todos estos indicadores, son como 55 indicadores, pero está mayormente situado en evaluar la sustentabilidad de la empresa en lo que tiene que ver con la responsabilidad social. Entonces tiene mucho que ver con aspectos de gestión y de prácticas que sean buenas para prácticas de empleo y trabajo, prácticas con no sé qué decir, no leo nada. Agrícolas ganaderas o valores de transparencia y de gestión. Eso tiene que ver mucho con la misión y visión de la empresa, con el trato de los empleados. Entonces, en la parte, o sea, analiza una sustentabilidad, pero sesgada a la parte de responsabilidad social empresaria, aunque aparece como sustentabilidad en el agro, las mediciones. Y así podría seguir con un montón de otros métodos que existen, por eso existen un montón de métodos. Uno puede elegir cualquiera, yo acá solamente intento ver en qué hay que fijarse cuando uno adopta algún método. Entonces veíamos que si uno se apega, definamos cuándo va a ser sustentable o qué características tiene que tener un
un método, o sea, un sistema para que sea sustentable. Veamos qué indicadores vamos a definir, veamos de qué manera trabajamos esos indicadores, veamos de qué manera se presentan los resultados. De nuevo, es todo abierto a lo que cada uno quiere hacer. Entonces tenemos así, si hacemos una síntesis de todas las posibilidades que hay, podemos trabajar con enfoques metodológicos, que sería como el MESMIS o el manejo sustentable de tierras, en donde tenemos un marco metodológico en donde los indicadores se generan a partir de los atributos que uno quiere del sistema. Tenemos indicadores agregados de alguna manera, por ejemplo en el Agroecoindex tenemos una serie de indicadores, ¿sí? Y los presentan en un panel de control, ponen todos los indicadores, y en el panel que aparece en el medio aparece de acuerdo al color que adquiere ese panel, va a ser el nivel de sustentabilidad, en ese caso en la dimensión ambiental que estaba atribuyendo. Puede haber listas de indicadores que no tengan ninguna pretensión de ser agregados, solamente decir, bueno, yo tengo que fijarme en estos. Entonces, lo que hace uno es, define los indicadores, los mide y después, digamos, a ojo o a pulmón o con el criterio que sea, define si está más o menos sustentable o no es sustentable lo que esté evaluando. O puede haber índices que agrupan todos los indicadores en un solo número, como en el caso del ISAP. El ISAP en realidad tiene, o sea, este último que se desarrolló en Salta, tiene índices, o sea, me da un índice, me da el listado de indicadores, porque están todos los indicadores agrupados. También tiene algunos indicadores agregados en lo que es el gráfico de Ameba que presentaba ahí, y tiene un marco metodológico que está dado por el marco de Ostrom, ¿sí? O sea, pero de nuevo, estamos trabajando en uno que propone un listado cerrado de indicadores, o sea, no me da la opción a buscar otros indicadores que tal vez en otro sistema o en otra circunstancia sean más significativos que los que se proponen ahí. Entonces, los marcos de evaluación presentan una estructura jerárquica donde se definen los principios o los atributos y de ahí uno deriva los indicadores. Entonces, los principios y atributos son fijos, definen, yo adopto un marco y dice esto es lo que tengo que cumplir, y los indicadores van a depender del caso que cada uno esté analizando. En general, en los distintos tipos de marcos, si uno agarra, debe haber ya, digamos, establecido 5, 6, 7 marcos que ya están así como un poquito más difundidos. Estas son los principios que en general acuerdan, que tiene que ser la productividad, la estabilidad, la equidad, conservación, resiliencia. O sea, esto es más o menos, por ese lado, son los acuerdos en cuanto a los atributos que deberían tener los sistemas para ser sustentables. Cuando uno quiere trabajar, o sea, cuando uno ya baja al nivel de trabajar con indicadores, tiene que decidir, en el momento que desea hacer una evaluación, si va a optar por un índice, llegar a un número, que de nuevo es muy fácil de transmitir, es muy fácil de ver si una situación es más sustentable que otra, pero no me da los elementos para decidir por qué camino seguir si no fuera sustentable. Porque al dar un número cerrado, yo no sé si está haciendo flojo en la parte ambiental, en la parte económica o en la parte social. Un enfoque no agregativo sería, por ejemplo, en el caso de los gráficos de Ameba, donde yo tengo todos los indicadores, el valor de cada indicador, y yo veo en un gráfico lo que sucede ahí. No me da un orden, ¿sí? No me da un orden de prioridades, no me da una escala que yo pueda tomar para ver si está mejor o peor. Solamente, o sea, yo veo los indicadores por ahí, por el área que ocupa el gráfico, yo puedo establecer si es mejor o peor. Y también hay algunos métodos donde adoptan valores matemáticos. Entonces, a esto que se haría con una presentación gráfica, en realidad lo llevan a algún algoritmo matemático que sí me da un valor, o sea, no termina de ser tan agregado como un índice, porque me dan todas las alternativas en una escala, pero trabaja un poquito más las compensaciones que uno pueda definir entre un indicador y otro. Y los indicadores, bueno, cuando uno los elige pueden estar enlatados, como el caso del ISAP, o pueden estar a definir, que eso también lo tienen que decidir al momento de elegir alguna metodología de valoración. Si uno quisiera definir los indicadores, esta es la propuesta de Sarandon de cómo elegirlos. ¿Sí? Entonces, partamos de la base
de la base que tenemos un marco, entonces a partir del marco que hayamos elegido y que lo que hayamos definido como sustentabilidad, como agricultura sustentable, todo eso, se definen los objetivos que se quieren evaluar, entonces plantea todo esto una serie de pasos para no errarle en los indicadores que está eligiendo y sobre todo para que tenga mucha coherencia el tipo de indicador con el criterio que uno quiere evaluar y sobre todo que no se pisen los indicadores entre sí en cuanto estar evaluando varias veces lo mismo o que tengan mucha correlación entre ellos. Cuando pasamos, supongamos que tenemos los indicadores elegidos, tenemos que pasar a después cómo normalizamos, evaluamos el desempeño de ese indicador, o sea, si el valor que me está dando es bueno o es malo, ¿sí? O qué tan bueno o qué tan malo es, yo lo tengo que llevar de alguna manera a normalizar, y yo acá puse así como a forma de ejemplo nada más, 5 alternativas de cómo evaluar el desempeño del indicador, que pueden ser comparaciones apareadas, la distancia al óptimo, valores categóricos, intervalos de referencia, escalas controladas, y la manera en que yo decida va a influir en el resultado que yo obtenga finalmente. Si yo digo la distancia al óptimo, tengo que trabajar en definir cuál es el óptimo, ¿sí? Si yo pongo un intervalo de referencia, por ejemplo, entre el mejor desempeño y el peor desempeño, y trabajo con eso, pero una vez el mejor desempeño sea malo, ¿sí? Entonces yo estoy evaluando sustentabilidad con una base donde el indicador que está, el valor más alto que estoy tomando es un indicador que no sería sustentable, por ejemplo. Entonces, es solamente que hay que prestarle atención, ¿sí? Por lo que me implica, si yo utilizo una escala que sea lineal, ¿sí? Yo considero que los indicadores son lineales en su desarrollo, no estoy considerando que pueda haber un punto de quiebre en donde a partir de ahí no hay vuelta atrás. O sea, si yo supero por mal desempeño un indicador y después no haya vuelta atrás, o sea, no le da resiliencia, yo no estoy incorporando a eso, que hay formas, por ejemplo, con las escalas controladas, que yo sí puedo trabajar con indicadores que los resultados no sean lineales en cuanto a su efecto posterior. Entonces, una vez que decido indicadores, otra decisión que hay que tomar es cómo evalúo el desempeño de esos indicadores. Y después tengo, bueno, si los agrego, ¿qué implica si yo tomo un índice? Lo que estoy implicando es que yo conozco la función, ¿sí? De que es más o menos lineal, puedo no estar considerando algún quiebre en el nivel de la sostenibilidad, y de nuevo que facilita mucho la comparación, pero perjudica la toma de decisiones posteriores. Yo puedo decidir no agregar a todos en un índice, entonces lo presento de la manera más usual, es presentarlo de forma gráfica. Entonces la cuestión es decir, bueno, ¿cómo gráficamente puedo resolver o presentar un problema que es relativamente complejo? Y que, o sea, los mismos casos, o sea, siempre van a arrastrar el problema en los dos casos, ¿no? Selecciono bien los indicadores, de qué manera mido los indicadores, qué me estoy perdiendo cuando agrego y qué tan complejo le estoy presentando cuando no los agrego. Acá hay algunos ejemplos nada más de valores agregados. Por ejemplo, acá se utilizó para medir desempeño ecológico, solamente no se medía la parte económica y qué distancia tenía un óptimo. Esto sería, digamos, el gráfico de Ameba, este es el más conocido, ¿sí? Se ponen en forma radial cuáles son los indicadores y el desempeño de cada uno. Lo que incorpora respecto de es que pone bandas, colores, para que diga todo lo que entra en lo blanco es muy malo, todo lo que entra en lo azul es insustentable, todo lo que entra en lo blanco acá de nuevo es sustentable y acá está bárbaro. ¿Sí? Entonces, a simple vista uno ve, bueno, cuánto abarca de cada uno. Hay otras propuestas así, pero que son inentendibles, ¿sí? Pero las propuestas están. Otro tipo de gráfico, acá esto sería como en forma gráfica lo equivalente a lo que proponen en Salta, digamos, donde acá tengo un índice, esto es para medir políticas de la sustentabilidad política, un índice general que de acuerdo al color que adopta es si es sustentable o no, por área, la parte económica, la parte ambiental, la parte social, qué tan buenos o malos son, de nuevo definido por el color, y cada uno de los indicadores que yo utilicé para medir eso, de acuerdo al color que presenta, es si es mejor o peor en términos de sustentabilidad. Esto es lo que se llama el gráfico de cometa, donde hay 4 indicadores definidos. Se utiliza para lo que fue la pesca. 4 indicadores definidos y de acuerdo a qué tan lejos estén del centro van a ser mejor o peor.
y cada uno, o sea, y este es el cuadrante ambiental y este es el cuadrante socioeconómico. Entonces, con un golpe de vista, se puede ver, barómetro de la sostenibilidad es otro, que también es bastante poco útil para poder hacer operativo el concepto. De nuevo, otras formas que si uno no está familiarizado con el uso de la forma, o sea, de nuevo acá tenemos los indicadores, ¿sí? Y de acuerdo al color que le pongo adentro, si es bueno, más o menos o malo. O si no aplica el concepto, entonces de acuerdo, bueno, si están todos pintaditos es bueno, si está la mitad pintado no es tan bueno, digamos, para cada una de las alternativas, y esto sería un concepto equivalente. Entonces, una vez que uno decide ver de qué manera lo analiza, si lo analiza en forma gráfica, tiene un montón de alternativas que ya existen propuestas, por supuesto uno puede presentar alguna mejora sobre eso, pero de nuevo, no obliga a llevar a todos los indicadores a una misma escala, solamente tiene que ver si el desempeño es bueno o malo, y ya no es sumativo, ¿sí? No propone, en estos así, no está proponiendo que un indicador compense a otro, porque acá yo los tengo a todos puestos en igualdad de condiciones, después uno decidirá si decide, o sea, si adopta una manera u otra, una alternativa u otra que esté analizando. Gráficamente tiene que ver ahí qué es lo que está compensando. Está la opción de hacerlo todo matemáticamente en vez de gráficamente. Si uno lo hace matemáticamente o con alguna otra agregación, sí, algorítmica matemática, digamos, tenemos solamente, digamos, no es exhaustivo el listado, son algunos de los que encontré, tenemos todas estas metodologías. ¿Sí? En estas metodologías, si yo decido hacer, por ejemplo, o sea, yo acá tengo que decidir si una dimensión puede compensar a la otra o no. Entonces, si yo elijo un método, por ejemplo, como scoring o el proceso analítico jerárquico, si ambientalmente es perfecto y económicamente va mal, lo ambiental puede compensar lo malo de lo económico, con lo cual a lo largo no es sustentable, si económicamente no se mantiene, o al revés, ¿no? O sea que lo más usual es que billetera mata galán, entonces si lo económico supera los problemitas ambientales que pueda generar, o sea, el resultado acá me diría de que se puede adoptar esa tecnología, porque está compensando un criterio con otro, lo que sería cuando uno decide qué define como sustentabilidad, es decir, estoy adoptando el criterio de sustentabilidad débil, que sería un aspecto de una dimensión de la sustentabilidad me puede compensar otro. Si yo decido que eso es así, entonces estos métodos me pueden andar. Si yo decido que una dimensión no me compensa, por lo menos no totalmente la otra, entonces yo tendría que utilizar algún otro método de agregación de indicadores. En general, estos métodos lo que me dan es por ejemplo, te da un primer análisis donde dice cada una de estas barritas es el valor que adopte, cuánto mejor o peor es un indicador entre dos producciones alternativas. ¿Sí? Acá yo estoy considerando la producción bovina y caprina por un determinado lugar, y acá dice, esto me está diciendo que el bovino es mucho mejor en trabajo, por ejemplo, y acá me dice que el bovino es mucho peor en lo que es la inversión privada. ¿Sí? Entonces, a cada uno de los indicadores me hace comparaciones apareadas y me dice en qué situación uno es mejor, mucho mejor o igual que en otra, y me da como resultado una lista de prioridades. Entonces me dice, bueno, acá yo adoptaría caprinos, y si no fuera caprino seguiría con la forestal y las otras opciones son peores. Sí, este es solo a la manera de ejemplo de lo que el resultado que me puede dar un análisis matemático utilizando armando una matriz, o sea, elijo los indicadores, después meto los indicadores en este programa, con un montón de otras variables, noto que dan distintos umbrales y cosas así, me puede salir un resultado de este tipo. Entonces, en general, no existe un método consensuado, no existe tampoco un conjunto de indicadores que sean universales, o sea, hay métodos que proponen indicadores, pero en general van a ser aplicables a una situación o al lugar donde se desarrolló el método. No es lo mismo si vamos, como digo, no es lo mismo si vamos a evaluar la sustentabilidad en el norte de Córdoba, donde el problema es la sequía, que en el sudeste de Córdoba, donde están inundados hasta acá. ¿Sí? Entonces, o sea, los indicadores para ver de qué manera van a ir los lugares van a ser distintos, lo que se necesita evaluar es distinto.
Y después en cualquiera sea el método de estos, mucho más allá del resultado cuando uno construye el método, o sea, del resultado es la construcción del método. Yo creo que el aprendizaje que uno tiene al decidir criterios, al decidir indicadores, al valorar los indicadores, ese proceso es el que finalmente es lo que más va a servir para evaluar las alternativas. El resultado que pueda dar un programa termina siendo anecdótico o solamente acompañando lo que uno ya decidió o lo que ya está viendo en el momento de que esté evaluando. Entonces, a modo de síntesis, uno tiene que, o sea, la propuesta de trabajo sería uno definir un marco conceptual, que puede ser uno que ya esté establecido, o sea, uno puede definir su marco conceptual propio, o hay marcos conceptuales que ya están establecidos o que ya están siendo utilizados por otros, como es el MESMI, el de Ostrom, de CIDIS de sustentabilidad que utiliza la fuerte o la débil. Después, las dimensiones, las dimensiones típicas de la análisis ambiental, de la sustentabilidad, es ambiental, social y económica, se puede incorporar a institucional, política, eso a criterio de lo que quieran analizar. Se tiene que definir la escala, si es temporal, o sea, se tiene que definir la escala temporal, que no es muy usual hacerlo, pero decir, o sea, hasta en cuánto tiempo estoy analizando esto, o para cuánto tiempo, en qué lugar, o sea, la dimensión de lo que estoy haciendo en términos de si es un predio, si es una cuenca, si es una región, de nivel institucional. Entonces, uno de acuerdo a cuando define el marco conceptual, se ve cuáles son los objetivos, o sea, si se quiere maximizar producción, minimizar impacto, lo que uno quiere hacer, se definen los criterios que se quiere evaluar y se derivan los indicadores. La manera en que se vayan después a evaluar esos indicadores, a ver cómo se desempeñó ese indicador para ver si es bueno o malo respecto a lo que estoy buscando, también, o sea, hay muchas alternativas y hay que ver, cuando yo estoy eligiendo una alternativa, qué es lo que estoy asumiendo con esa elección. Y después, para hacer el análisis o presentación, tenemos también, de nuevo, todo un abanico de posibilidades, que pueden ser gráficas, pueden ser matemáticas, pueden ser con un índice, y la elección de esa modalidad también hay que ver qué es lo que implica la elección de cada una de estas. Y acá lo que puse solamente lo puse para que les quede cuando quede la presentación, la bibliografía que estuve consultando para el armado de esto. Por supuesto que hay muchísimo más que esto, acá es solamente para que las referencias que puse dentro de la presentación. Hasta acá llegamos, como dije, no les doy ninguna solución de nada, solamente les abro las posibilidades que tienen. Y cumplí con el tiempo. Muy bien. No sé si hay preguntas, hay un espacio para interactuar, no sé, Karina, ¿cómo te parece? Sí, la idea es que charlemos del tema, si quieren hacer preguntas, también interrumpimos. Nos hemos portado bien, nadie levantó la mano, nadie interrumpió, pero si quieren hacer preguntas o hacer un intercambio, algunos están trabajando en el tema. Por ellos son los ejemplos en caso, aplicado a casos que por ahí ayudan a ver la aplicación, ¿no es cierto?, de cada uno de los métodos. Si hay algunos ejemplos concretos para ir contando, ¿no es cierto? En el concreto, así que se me vengan ahora, he visto los casos, por ejemplo, de MESMIS, por ejemplo, el uso de eso. Yo lo he visto en producciones enteras, o sea, analizando más que una alternativa productiva en el análisis del sistema completo. Entonces, cuando uno ve si el sistema completo apunta a los atributos que se le pide, mezcla lo que es la producción ganadera con la producción agrícola, con la cantidad de tierras en estado natural que tengan y demás. Entonces genera una visión, o sea, de eso hay, no sé si está específicamente en el que estoy poniendo acá como bibliografía del MESMIS, que lo he visto más utilizado en análisis de predios completos. En el de, por ejemplo, bueno, yo utilicé el método Nayade, que es uno de los de agregados con algún algoritmo matemático,
en donde ahí estaba analizando tipos de producciones, ¿sí? Más allá entonces yo estaba analizando, por ejemplo, si en el norte de Córdoba era preferible hacer ganadería bovina, ganadería caprina, no tocar el bosque o darle algún uso forestal al bosque que hay ahí. Y el resultado que obtengo, entonces defino 12 indicadores, 12 criterios, por ejemplo, que la gente, o sea, los criterios serían como que la gente permanezca en el lugar porque había mucho éxodo, o sea, que la gente permanezca en el lugar, que la producción sea estable, que le garantice seguridad alimentaria lo más posible, que sea económicamente viable, cuáles eran las preferencias de las personas respecto de hacer un tipo de ganadería u otro, de dedicarse al bosque, y filtrado después cada una de las alternativas, esta de ganadería bovina, caprina o forestal, filtrado por los indicadores que elegí para eso, me da el listado de decir, bueno, la mejor opción, porque es la que tiene más atributos positivos y menos negativos, sería como mezcla lo que es la mejor y la menos peor, habría que ser ganadería caprina, que no es la mejor en todo, pero analizado en general, y eso me permite decir, bueno, yo puedo compensar un poquito de economía con ambiente, pero hasta este límite nada más. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esas consideraciones, lo que me da como resultado es decir, hace caprino, si no hace caprino, la que sigue en el orden es forestal, y si no hace forestal es bovino, y lo último es el bosque sin hacer nada, ¿sí? Entonces después cuando uno hace el análisis institucional que está propuesto ahí, en el que sale a través de entrevistas, es que la conclusión es que la gente no está acostumbrada a no hacer nada como para dejar el bosque y que le paguen por servicios ambientales. Empezando porque el servicio ambiental le pagan poquísimo, entonces o sea, nadie lo va a optar por eso porque no vive. Es decir, se serviría más para definiciones de política agropecuaria. O sea, esa, por ejemplo, esa era la intención. Cuando hice eso era para definir política. Es como decir, bueno, a ver, ¿qué actividad es la que voy a priorizar? Bajando alguna o sea, financiando algunas de las leyes que ya existen. Entonces, bueno, si tuviera que financiar algo, financiar la caprina para dar incentivos a que se produzca algo. En el caso de Ambitec, que hemos estado trabajando con Susana y con Daniela, entonces lo que veíamos es una tecnología en particular, ¿sí? Entonces, a esta tecnología en particular la comparábamos con la alternativa que era lo que se estaba haciendo. Entonces, puntualmente, o sea, ¿qué resultado tiene en el uso de combustibles fósiles? ¿Qué resultado tiene en el uso del agua? O sea, es muy puntual para tecnologías. Entonces, en el Ambitec, esa es como adecuada para decir a esta tecnología, no a este sistema, a este tipo de producción, sino esta tecnología, si la tecnología la medimos por el impacto del uso de insumos y por el impacto económico y por la necesidad de capacitación de la gente para que la aplique, o sea, agarre esos aspectos así, entonces esa tecnología es mejor para esto. ¿Y quién valoriza esos indicadores? ¿Qué le pone ese valor? ¿El que propone la tecnología o también el que usa la tecnología anterior? En el caso del Ambitec, por ejemplo, vos tenés las opciones de a cada uno de los indicadores, el grupo que esté haciendo el análisis decide cuánto lo pondera, ¿sí? Entonces, una primera gran definición es qué tan importante es este indicador respecto a los otros. Después, hay la valoración propuesta, hay una escala propuesta que te dicen, si el impacto, o sea, respecto de la alternativa es de más del 25%, de menos del 25%, de más del 50%, pones el valor 1, 2 o 3, y de acuerdo a si el impacto que tiene la tecnología es a nivel local, a nivel predial o a nivel regional. ¿Sí? Entonces, si ese aspecto, por ejemplo, no sé, la generación de gases de efecto invernadero, por decirte cualquier cosa, es a nivel global, entonces lleva un determinado número y vos además le dices qué ponderación tiene ese indicador y si la diferencia entre la tecnología que estás proponiendo y la anterior es de más o de menos del 25% en el resultado. Entonces te deja más o menos, o sea, te da cuáles son los márgenes para que vos valores eso. Pero claro, y lo que hablaba un poco ayer con Susana, depende mucho quién hace la evaluación desde dónde te parás, digamos. Porque si vos la estás proponiendo es como que sabés bien y se aprende, y por eso lo lindo es comparar la opinión de quién la propone, de quién la usa, del asesor, o de tener distintas visiones, pero en general la sustentabilidad es así. Termina siendo bastante, uno trata de ser objetivo usando indicadores, pero finalmente esto es más o menos sustentable,
lo ves desde donde te parás. Hay algunos trabajos que... Una cosa que yo no aprendí con nada, me asustaste, pero en el buen sentido de que te das cuenta que no sabes nada. Es decir, un trabajo que se hizo con Correo fue trabajar mucho con Susana en cómo preguntabas, porque si no, es lo que dice Daniela, yo te estoy contestando, yo te estoy dando la respuesta que quiero, ¿no? Es como que más... Lo más objetivo sería preguntarle al productor. Claro, después de hacer una entrevista Pero el productor pero no la ¿cómo? generó a la innovación ¿No? ¿Y tecnológica. cómo Es como que no le está casado preguntamos? con nada. Y el tema es ¿Cómo? cómo le preguntamos para Claro. que pueda Hay, evaluar cómo Claro, le dirigió la respuesta. No, para que no te dé la respuesta que vos querés, claro. o sea, a ver, hay indicadores que son cuantitativos, hay indicadores que son cualitativos. O sea, cuando tiene una crítica de subjetividad, de que tiene mucha subjetividad, cualquiera de estas mediciones o métodos, es absolutamente cierto. En el momento que yo elijo qué indicador, ya es subjetivo. Sí. En el momento en que lo valoro el indicador, entonces depende del indicador, porque hay indicadores que, o sea, son 3 partes por millón o son 5 partes por millón, o sea, eso no tiene nada de subjetivo, pero hay otros que sí. Pero el umbral es subjetivo. El umbral es Eso, subjetivo, sí. nosotros discutíamos en un taller en donde aplicábamos Mesli. Decir, bueno, ¿cuál es el margen bruto, alto, medio, bajo? Y bueno, depende de qué quiero yo cubrir con ese margen bruto, digamos. Y ahí está la subjetividad. Totalmente. O sea, Por eso, sí. o sea, para mí Sí. la manera no a solucionar, sino a trabajar con eso, es que en cualquier trabajo, propuesta, investigación, tiene que estar absolutamente transparentados los criterios. Entonces yo digo, o sea, el margen bruto son, por decirlo, 2 salarios mínimos. Eso, o sea, el margen bruto es que obtengo una ganancia del 10%, el 15% sobre el capital invertido, no, o sea, no sé, el que sea, pero que esté definido. Si a otro le parece de que no es eso, que lo cambie y que lo corra de nuevo el modelo. ¿Sí? Pero entonces uno a la larga tiene que consensuar, o sea, en esto de que sea participativo, tiene que consensuar, bueno, ¿qué definimos como sustentable? O sea, ¿dónde ponemos los umbrales? De aquí sí, de aquí no. No, y quizás también lo que se puede hacer es un análisis de sensibilidad, ver cómo Sí. cambian los resultados Modificando los umbrales. O sea, eso también. Y también, digamos, es importante en estos métodos la decisión de qué peso le damos a los indicadores. Ese es muy grande. Y bueno, y ahí tenés el peso que le podés correr el modelo también, los distintos pesos, de acuerdo al peso que dan los distintos actores y los resultados. Sí, yo creo que con la tecnología disponible para correr el modelo una vez u otra vez, o sea, cambiando los indicadores, ya es casi indispensable, digamos, hacer un análisis de ese tipo, ¿no? Lo que Ya, yo veo, un reconocimiento. Porque veo que están como muy centrados en el indicador, y por ahí me preocupa ese tema. Porque por ahí lo más importante no son los indicadores, sino es no equivocarse con el indicador que elijamos, porque no va a reflejar resultados y el problema que queremos visualizar cuando estamos aplicando ese problema. Entonces, por ahí lo más importante que se lo dijo la lista de la presentación es la metodología con la cual generamos ese indicador. Eso es clave. El indicador es como que es lo último. Si no nos tenemos que equivocar en un marco metodológico con el cual vamos a trabajar y de dónde surge el indicador. El indicador es la última parte. Es la última parte. Pero si nos centramos solo en los indicadores y agarramos cualquier método y cualquier indicador, probablemente no refleje lo que nosotros estamos buscando o no nos dé respuesta sobre el problema que estamos visualizando. Eso es nada más que un refuercito. veo más la nuestra, ¿no? Por ejemplo, no un índice, sino cuando vos vas detallando los distintos aspectos, me parece que es mucho más gráfico, porque te permite ubicarte más que un número solo, ¿no? Eso depende, para mí depende de las personas. Yo soy una persona gráfica, entonces a mí los gráficos me resultan muy fáciles de interpretar. Pero hay personas que los números resultan mucho más fáciles de interpretar, entonces, o sea, va con... Sí, pero es como que metes en una bolsa todo con un número. Y, o sea, cuando das un número, pero vos podés, o sea, las alternativas que hay en lo que son análisis algorítmicos matemáticos, te dan como
varias salidas en donde vos, o sea, arrancás con gráficos y el número o la escala que te dan, el orden que te dan al final, o sea, es un orden, o sea, hay números, pero no te dan un número, te dan un orden de las alternativas de mejor a peor. Sí. No, yo quería compartir la experiencia que estamos teniendo desde el programa de horticultura de INTA, que nosotros empezamos a trabajar en el 2010, digamos, el problema que habíamos detectado era empezar a poder evaluar qué impacto tenían las producciones intensivas en el ambiente. Entonces, para eso, de una serie de análisis de sistemas de evaluación de impacto, seleccionamos dos. Uno fue el Agroecoindex y otro es se llamaba Apoyo Nomo Rural, que desarrollamos en Embrapa, y ahora nosotros lo adaptamos y lo bautizamos SEPIA. Y empezamos con el Agroecoindex, lo fuimos adaptando con talleres para llegar al Agroecoindex del urbano. El problema que estamos teniendo, lo que vos comentabas como que llegamos al listado de indicadores para poder usar, pero lo que nos es muy complicado para llegar a esos relojes que ya está desarrollado en el área extensiva, para poder desarrollar lo que es producción intensiva, es en cada indicador llegar a los límites mínimos y máximos porque eso lo estamos empezando a desarrollar por localidad. Por ejemplo, hay una persona que está trabajando en Córdoba, como que todo el desarrollo de estos sistemas y adaptarlo a las condiciones que uno está buscando lleva muchísimo tiempo. Sí. Por otro lado, el SEPIA, este sistema que adaptamos junto con la gente de Embrapa, bueno, el Agroecoindex y la gente con la que empezamos a trabajar el Agroecoindex solamente se basa en ambientales y no es interés de ellos abrirse a económicos y sociales. Entonces, por eso empezamos a trabajar en este de Embrapa, que incluye toda la parte social, económica y gestión y administración de los predios, porque la unidad que toma el análisis es el predio rural. Eso lo fuimos adaptando, son 57 indicadores, pero empezamos a encontrarle un uso, gracias a empezar a articular con lo que se llamaba cambio rural, ahora no sé cómo sigue, pero empezamos a trabajar con esos grupos de cambio rural. Como este sistema trabaja con una ventana de tiempo antes y después de empezar una práctica en un predio, entonces el sistema lo empezamos a usar en primera instancia como un diagnóstico. La primera vez que vamos al predio, primera vez entre comillas porque vamos varias veces, para siempre estar el productor incluido desde el principio del trabajo. Lo que tiene de bueno este sistema es que toma muestras de agua y de suelo. Entonces, cuando nosotros tenemos el resultado de ese sistema, que tenemos resultados tanto numéricos como gráficos, los gráficos también te pasa lo mismo que con una sensación más rápida, el sistema fija un nivel de sustentabilidad en un valor de 0,7, pues en base a eso, por arriba o por debajo, son los indicadores que uno tiene que trabajar. Volvemos con los productores y con el equipo del territorio, porque estamos dentro del programa nacional y articulamos con el grupo del territorio donde estamos. Les planteamos, antes trabajamos entre nosotros y les planteamos una serie de mejoras para que ellos puedan incorporar en sus proyectos a partir de lo que surge del sistema. Además de las mejoras, tratamos de dar unas charlas de capacitación que estén orientadas en general son los temas de agua y suelo, los que tienen más rápido para poder implementar. Y después volvemos a los 6 meses o al año, de acuerdo a lo que se plantee, para volver a correr el sistema y ver qué surge. Y eso, la aplicación de ese sistema, lo hemos unido en un caso puntual, un plan piloto que está llevando el Varadero, que es utilizar este sistema para la parte de indicadores. Además, en este plan piloto participa SENASA, en lo que es relevar las muestras
de los productos para ver si hay residuos de plaguicidas. Y esto lleva a que si estos productores que tratan de implementar buenas prácticas cumplen con estar abiertos a aplicar los indicadores de que se basa con muestras de los cultivos, a llevar un etiquetado de horticultura responsable. Ese etiquetado ya está. Ese es un plan piloto, solamente puntual en ganadero. No sabemos una vez que esto se termine si se replica o no. Pero bueno, más que nada para compartir un ejemplo práctico, que así lo cuento y suena muy lindo, tiene todas sus idas y vueltas, sus tiempos, pero le hemos encontrado como un uso y una aplicación, y que los productores también se involucren y de alguna forma poder acompañar un proceso de mejora con estos productores que realmente quieren trabajar en una producción más importante. No, eso es lo interesante en lo que decía al principio, en lo que es hacer la sustentabilidad o el concepto operativo, ¿sí? O sea, es decir, no solamente el ideal de lo que hay que hacer, sino de que el método, en el caso que están utilizando ustedes, les dé la forma del por dónde seguir. Entonces acá les da la forma de que este indicador, este y este están dando mal, entonces, o sea, lo que hay que hacer es, en capacitación o lo que sea, aportar por ese lado. El problema que uno puede encontrarse en muchos lugares es que no tiene ninguna medición de nada. Entonces uno parte sin línea base, de hecho que ustedes tuvieron que hacer el diagnóstico, o sea, de cómo viene la mano, sino que tienen que establecer la línea de base, y en muchos casos no se tienen los medios para hacer el análisis de lo que uno quisiera hacer, análisis físicos, análisis químicos, de lo que venga, pero tiene que trabajar de alguna manera, ¿sí? Entonces tiene que, en algunos casos se trabaja con dos escalas cualitativas o con el más o menos, porque es mejor que no hacer nada, ¿sí? Yo creo que es mejor, o sea, trabajar con datos cualitativos y trabajar con mucha integración de los productores o de los que están participando en el medio, que conocen lo que conocen, que manejan lo que manejan, y a partir de esa información incorporarla, porque, o sea, existe metodología para todo, y que te toman datos cualitativos, que te toman datos cuantitativos, y que te incorporan, inclusive pueden incorporar si la información que uno está usando es muy fiable o es poco fiable, ¿sí? Como para saber si hay que tomarlas con pinzas o no, pero no tiene que ser una barrera el no tener información precisa, el no poder empezar a trabajar con sustentabilidad. No, que pongas la carátula, no sé, dijo, como esto es una posta de cera también, me acaban de decir que hay que poner la transparencia 1, no sé por qué, pero bueno. Para que quede más lindo que para que quede más lindo. Yo no trabajo con estos temas, es difícil, digamos, si me perdí una parte, pero me resulta, estoy un poco con lo que decía, me resulta como complicado ver, digamos, quién lo usa, digamos, quién es el usuario de todo esto. Porque si es la toma de decisiones de política, a veces los ritmos son como demasiado lentos y no sé si refleja las decisiones que tiene que tomar un productor, digamos. Porque no sé si usa el margen bruto. Entonces, yo tengo demandas por otro lado de otros programas donde dicen, el tema es rentabilidad, por ejemplo. Yo miro la rentabilidad de una práctica cuando todo lleva a integrar y mirar decisiones que son como un conjunto de actividades que lleva adelante una empresa virtual. Entonces, ¿cómo después todos esos indicadores y el esfuerzo de valorizarlos, de jerarquizarlos, de priorizarlos, realmente están reflejando las decisiones de que toma el productor? Sobre todo porque muchas de las decisiones, por ejemplo, a nivel de predio son individuales, pero cuando lo ven a nivel de cuenca tienen que reflejar externalidades, tienen que reflejar regulaciones, y que no sé si son solamente cuestiones que terminan siendo lo que me parece bien en el análisis, digamos, un sistema de valorización.
me queda difícil de entender eso. Debe estar resuelto, evidentemente, pero... O sea, no está resuelto. Así como durante algún momento todo era productividad, de pronto se dieron cuenta que, wow, no solo la productividad por ahí no rinde económicamente, entonces se incorporaron, o sea, digo, en mi historia ambientalmente, claro. Entonces, primero era todo productividad, o sea, televisión, ¿no? Inclusive de mi formación en la facultad, ¿no? Productividad, 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 y después de pronto dijeron, y si no da económicamente, los mismos eran como dándose la cabeza contra la productividad. Entonces empezaron a incorporar los análisis económicos. Y de pronto es económico, que sea productivo económico. No. Originario, o sea, incremento de rendimiento. Claro, en eso, incremento de rendimiento. Y yo creo que así como entró que la economía era importante, va a entrar la variable de la parte ambiental importante, y yo creo que entra, no sé, por lugares como los grupos CREA, como APRESID, que están trabajando esas cosas. En las facultades se está cambiando la visión de los análisis, o sea, ahora en mi facultad está un área de consolidación que es agricultura sustentable, agroecología, o sea, están entrando con cosas que cuando yo cursé no existían, o sea, que el concepto de los asesores, de que este tipo de indicadores tienen que tenerse en cuenta también. Perdón, más allá de políticas, ¿no? Me parece que me viene a la cabeza el caso de Cafayate, Daniela. Claro, porque... no sé si bueno, podés... no sé, un poco, lo que voy a decir es como no quiero decir cuestionamiento, como una observación a lo que es la idea de sustentabilidad, digamos, de esto de subir otro tipo de dimensiones aparte de la económica. Es que yo creo que tiene que haber una dimensión ambiental que tiene que tomarse en cuenta en la toma de decisiones. ¿Qué pasa? Se están dando cuenta en algunos sistemas de atención que llegamos no puedo seguir aumentando mi techo económico porque hay otra cosa que me está limitando, que es el ambiente. O sea, ya hice bolsa el suelo, o se viene el cambio climático. Bueno, yo decía de Cafayate, están las bodegas grandes bodegas, pero ¿qué pasa? Hay plagas que están empezando a afectar el cultivo, el rendimiento y la calidad de la fruta. Entonces, ya parece también que las cuestiones convencionales de agroquímicos no están encontrando la vuelta, entonces hay como una apertura, porque sí, me está doliendo lo económico. No hay tampoco una gran conciencia de que hay el ambiente. Si no, bueno, sigue haciendo bolsa el ambiente y está formando el económico, entonces están subiendo por ese lado. También hay otras cuestiones que a nivel, hay determinados productos que se venden mundialmente que no te lo ya no los están comprando si no cumplen ciertas cuestiones de respeto al medio ambiente. Te estoy diciendo, me decían, en el caso de las compañías tabacaleras, yo vengo de zona núcleo tabacalera, están empezando a pedir indicadores de calidad de suelo, indicadores biológicos. Es decir, si vos no conservás ciertas bacterias, cierto manejo de suelo, no te van a comprar la producción. Es decir, terminamos cayendo, si vos no eres productor, terminás cayendo en lo económico. Pero yo sí lo entiendo eso, porque ese sí lo entiendo, pero eso son indicadores que son únicamente ambientales, digamos, medir algunas cuestiones de calidad de suelo, que son, digamos, que no colapsan en uno, que mezcla cosas que a veces me resulta difícil ver cómo se conforma ese indicador, pero yo entiendo el uso comercial o la valorización de cuestiones ambientales y de mantenerlo, pero en esa dimensión, digamos, que sería solamente cuantitativa, física y biológica. ¿Entendés qué es esto? Bueno, después está toda la cuestión de la valorización de que me cambia, está dinámico. Pero van apareciendo. Bueno, es que ese otro. Por ejemplo, si yo pongo en un indicador que tiene la rentabilidad o el margen bruto, o había una que tenía el tamaño de la unidad económica, son todas endógenas, porque me cambia el precio, y ese indicador cambia completamente. ¿Entendés? Y entonces me cambian las valorizaciones de una forma tan dinámica que si yo no lo mido año a año, cuando terminé en 2 años, está midiendo otra cosa.
porque me cambió un Sí, indicador que me arrastra todo. Entonces, el esfuerzo enorme de colapsarlo en pocos que tienen tantas cosas adentro, yo no sé dónde me está... Bueno, pero eso depende del método que vos elijas y lo que quieres. Lo que pasa es que Pero- ya hay cuestionamiento al concepto de sustentabilidad Claro, me parece como que no. algo que muy estructurado, yo entiendo como decir, todo es dinámico, decir, bueno, yo inicialmente poner el concepto, dejarle a las generaciones futuras el mismo nivel. ¿Y qué sabemos? La generación futura va a tener el mismo paradigma que yo. Si ya hay un dinamismo, yo no puedo pretender mantener algo como está ahora, 30 años, qué sé yo, qué condiciones, qué cuestiones, qué necesidad, cuál va a ser la necesidad de la sociedad. Yo entiendo eso, es dinámico, y ahora hay otros que dicen, bueno, esto de compartimentos estancos, dimensión ecológica, dimensión, ya hablan de interfaz, es decir, hay otros que dicen, no, todo viene desde lo social, es socioambiental, socioeconómico, así como que dan un peso más grande a lo social y no, viste, estos compartimentos estancos que venimos trabajando. Sí, hasta lo que es la idea de sustentabilidad, se habla de la bioeconomía, hay distintos enfoques que un poco van tendiendo a lo mismo, que es decir, bueno, tener en el centro la cuestión económica, la satisfacción de necesidades, pero con respecto al ambiente, porque no lo va a dar, no lo va a rendir si seguimos explotando así. Pero, por ejemplo, también en algunas cuestiones, yo hablo del tabaco, era muy común ver las familias trabajando del chiquito hasta el padre en la cosecha del tabaco. Ahora eso ya quedó, hay todo, el otro día vino un experto de Colombia a hablar de la cuestión de seguridad en el trabajo, y todas las cuestiones, y eso hace también la sustentabilidad, es decir, las condiciones del bienestar animal. La idea, Todas esas son cuestiones que se también van incorporando. me parece importante, en alguno de los métodos está todo el diagnóstico consultivo, colectivo, participativo, para identificar no solo indicadores, sino antes que eso los atributos. Porque, por ejemplo, cuando hicimos el trabajo en Chajarí, aparece la problemática sanitaria y aparece la preocupación de los productores, más allá de la rentabilidad, de, por ejemplo, la seguridad del operario, el exceso de aplicación de agroquímicos, el impacto sobre la población, el impacto sobre el operario, el no uso de las buenas prácticas. A mí personalmente, cuando yo escuchaba esto de parte de los productores, me llamaba la atención el peso que le daban a esos atributos. Entonces empiezan a jugar estas cuestiones, no en competencia con lo económico, nada que no les dé un rédito económico, finalmente, digamos, son empresas, no van a poder seguir adelante, pero esas preocupaciones empiezan a adquirir un peso importante relativo, y por lo tanto nos permite a nosotros contemplar esos atributos y ponerle indicadores. Ahí hay cuestiones sociales, hay cuestiones de salud, que empiezan a preocupar a los mismos usuarios. Y lo que pasaba en Cafayate es que el grupo CREA aplica, le da con todo, productos de banda roja, hay que matar a la mosca, a la cochinilla, cuanta plaga hay, tener todo limpito, y aparece un ensayo que se empieza a trabajar con varios proyectos, entre ellos el nuestro, para empezar a trabajar con productos de banda verde, el monitoreo de plagas, el uso de trampas, y empiezan a aparecer, después de 2 años de trabajo, insectos benéficos. Esos insectos benéficos se le muestran al grupo CREA, y el grupo CREA empieza a hacer las cuentas, a la pucha. No me conviene matar al benéfico, ¿me entendés? O sea, me parece que estas cuestiones ambientales o socioambientales empiezan a aparecer hasta en las mismas decisiones empresariales. Pero ahí también hay otro componente del mercado, porque ellos, al adoptar un manejo integrado con el producto banda verde, podrían tener acceso a otros mercados
europeo, qué sé yo, con un producto mucho más amigable al medio ambiente, con menos tóxicos, y entonces está como No, pero yo eso parto de que es así, para mí eso es un dato de la realidad, ¿eh? No discuto el camino que hay que llevar a tener una agricultura más sustentable, sostenible, digamos, eso, digamos, los esfuerzos del programa que ella comentaba, de qué indicadores y también dar una respuesta desde lo comercial, con alguna forma de certificarlo, poder diferenciarlo, me parece que es el camino que hay que seguir. Y demostrar que haciendo prácticas amigables puedes tener disminución de costos, me parece que ese es un camino para comunicar. Es un camino que existe y se lo está comunicando de esa forma. Eso estoy convencida. Lo que mi pregunta también es mucho más básica, que tiene que ver con no hay un método costo-beneficio, o sea que es limpito y que todo el mundo entiende cómo se calcula y cuál es la consecuencia si me sube esto, me baja esto en el resultado final. Por eso hay una maraña de métodos que se aplican a cada situación en particular, que uno sirve para analizar políticas, otro sirve para analizar una tecnología en particular, otro sirve... Pero solamente, desde mi punto de vista, es buscarle la vuelta que quede incorporado en la agenda, de que hay que tener cuidado con la parte, o sea, la parte social, además de la económica, la social y la ambiental. Pero, o sea, no hay algo así que nos dé el resultado. Pero también hacer un trabajo exploratorio antes de decidir con cuál utilizo. Sí. Claro, el trabajo exploratorio en terreno me parece que es fundamental, ¿no? Primero, porque hay que saber qué información se consigue. Claro. O sea, además de decir, bueno, cuáles son los parámetros, o sea, cuáles son los atributos de este sistema que lo van a hacer Eso, sustentable. sobre todo los atributos. ¿A Y qué después, se le da valor ¿qué desde información los tengo? investigadores y de los propios usuarios que van a poder tomar decisiones a partir del trabajo que se haga? ¿Qué atributos le dan valor? Y empezar en una interacción para decir, bueno, a partir de estos atributos, bueno, a ver, con qué enfoque nos manejamos, qué método elegimos, cuál es el uso que se le va a poder dar a ese método, ¿no? También depende de la escala o del objetivo. Si no está hablando de sustentabilidad de empresas, de finca, de determinados sistemas productivos, bueno, ahí es súper participativo con la gente y hasta es interesante que ellos mismos definan qué entienden de sustentabilidad y hasta dónde, porque tienen digamos, por más que por ahí es que si no tengan el número finito, saben perfectamente hasta dónde pueden llegar en algunos aspectos y hasta dónde no. Pero otros estudios, y ahí te va a cambiar totalmente el método, el enfoque, los criterios, los atributos que vos elijas, de cuando estás trabajando a escala grande, por ejemplo, para determinar los mínimos de las leyes, los presupuestos mínimos de las leyes para regular la utilización del medio ambiente. Entonces ahí te cambia totalmente el enfoque, te va a cambiar el método, te van a cambiar los atributos, y quizás donde más está haciendo falta, más que en los sistemas productivos, es que podamos determinar sustentabilidad del territorio y aportar los valores de los presupuestos mínimos que no están, entonces por eso no se aplican en ninguna aplicación. Quieren, por ejemplo, ver el tema del presupuesto mínimo del suelo y después tema. ¿Hasta dónde vamos a aceptar que es sustentable degradar? Porque con el uso no degrada, no se puede pretender que los recursos estén limpios. O sea, vamos degradando. Bueno, ¿desde qué límite y con qué indicadores, por ejemplo, vamos a considerar una determinada zona que a partir de ahí tenemos que remediar? ¿Y quién es eso que hay que remediar? Porque el suelo será una propiedad privada para su utilización, pero los beneficios de los servicios ecosistémicos que viven en el suelo son sociales. Entonces tenemos que legislar y tenemos que regular. Bueno, son distintas escalas, distintos métodos, distintos indicadores según Yo quería hacer un comentario con relación a todo lo que estábamos discutiendo y quizá el cuestionamiento que hizo Karina, que entiendo que lo que planteas es que quizá los tiempos para tener estos modelos bien ayornados, que reflejen y que, digamos, los tiempos políticos a veces no son lo suficientemente, pero lo que tienen quizá, tienen la flexibilidad de poder medir mejor o peor. Es verdad que los tiempos a veces no lo requieren, pero tienen esa flexibilidad y también tienen la flexibilidad de mostrar los conflictos, digamos, y esta cuestión de
quizás tomar decisiones muy difíciles, digamos, es una base en donde se puede definir un umbral de sustentabilidad de degradación del suelo. O sea, eso es una cuestión muy difícil, pero es un punto, o sea, es una forma de presentar la información, de manejar la información flexiblemente, que permite, quizás, son decisiones, o sea, totalmente subjetivas. O sea, Sí, y lo que le permite esto es, lo más objetivo posible. claro, o sea, combinar información técnica y las preferencias de los actores que tienen que definir qué se hace, digamos. O sea, es... Yo quisiera hacer un comentario, porque vos dijiste cómo podés llevar esto a una política pública. Yo vengo de la bioenergía, ¿no? Acá ha sido invitado, muchísimas gracias, muy buena presentación. Yo estoy trabajando en lo que es, hemos hecho un trabajo importante en sustentabilidad de la producción de la bioenergía. A partir de 24 indicadores que se consensuaron a nivel internacional. Nos llevó 3 años para ponernos de acuerdo en la metodología, en qué tipo de indicadores tenemos que, de alguna manera, definir entre los países asiáticos, europeos, latinoamericanos, y de alguna manera nos pusimos de acuerdo después de 3 años, hay 24 indicadores de cada uno de los pilares económico, social y ambiental, y de alguna manera lo hemos medido en Argentina, y nos ha servido, por ejemplo, para poder definir si se aumenta o no el coste del combustible. Entonces, esos indicadores a nivel macro sirven. Ahora, lo que se están planteando es distinto, porque es más específico, pero esa experiencia ha sido muy buena. Hay toda una publicación que hemos hecho, está a disposición. Podríamos invitarte a que lo presentes. Presentamos, ¿no? Pero bueno, llevó mucho tiempo, 3 años. Hoy lo están tomando como base para medir la sustentabilidad de la bioenergía en distintos países del mundo. Así que Argentina tuvo una participación grande. Así que es un buen instrumento para definir políticas y ver cómo está dirigido, sobre todo para la política interna de cada uno. Eso sería un ejemplo. También te permite ser un método, poder comparar la situación en distintos países, ¿no? Eso ya lo han hecho alrededor de 15 países. Bueno, un poco con este comentario era donde quería ir en realidad, que tiene que ver con lo que uno observa, que es la dificultad de medir o de seleccionar el método, etcétera, y quién lo tiene que usar, porque me parece interesante en este caso es, más que el indicador en sí mismo, es que se continúen haciendo los indicadores, porque tienen que indicarme algo, porque si siempre estamos discutiendo de dónde partimos y los vamos cambiando, no me sirven, como dice Silvana, a fines comparativos, es a ver si cambian algo en realidad y hacia dónde estoy yendo. Entonces, ese me parece un punto que es importante. Y la otra es la gestión, como decía un poco la línea que había tomado Estela, que es la gestión del uso de recursos de uso común. Me parece que ahí es donde hay grandes conflictos, siguiendo a Ostrom, digamos, me parece que ese esfuerzo, no solamente de tener un indicador, sino de cómo gestiono los acuerdos. Me parece que este es un objetivo que nosotros debemos tener. ¿Cómo gestiono, digamos, cómo paso de masas? Yo doy un ejemplo que a veces vienen acá las demandas. ¿Cómo paso de conformar, no sé, el consorcio de regantes a que el consorcio de regantes funcione? Claro. Bueno, esa es la pregunta que a mí me genera. Inclusive alguno de los... Esa es mi gran pregunta en realidad, que tiene que ver con, un poco por eso iba, si está representando las decisiones individuales al fin y al cabo. ¿Cómo armo esos espacios que en cuestiones ambientales me parece que van a ser cada vez más importantes, digamos? ¿Cómo gestiono esos espacios para que distintos actores con distintos objetivos se pongan de acuerdo y lleguen a un objetivo en común, que es el del medio ambiente? Hay rentabilidad inclusive, individual. además se suma lo que dijo Susana, que cada uno de esos actores está sentado, digamos por decirlo, en una propiedad privada, pero que forma parte de una cuenca. Entonces ahí hay todo
un concepto de un bien común que habría que, o que hay que ir trabajando, ¿no? Porque si un productor aplica banda roja y el otro está con el benéfico, claro, Parte del problema yo lo tengo identificado, me parece que el problema yo ya más o menos lo tengo. El tema es qué instrumentos tengo que puedan ser esto, un indicador que se sostengan desde lo público, que se vea que se utilizan, que se continúan en el tiempo, que se usa para el diseño de políticas públicas. Esos indicadores se llaman metas ambientales. Esos indicadores se llaman metas ambientales en las leyes de presupuesto mínimo y no están en la mayoría de las leyes, por eso tenemos tantas dificultades para regular la utilización de los recursos. Eso es lo que nos está pasando. Para esto específicamente que vos planteás, en algunos de los métodos tiene como primera, o sea, el primer paso un análisis institucional de los actores del territorio. E inclusive el mismo método, bueno, es con el que yo utilicé en la tesis, hace el análisis de las posturas de cada uno de los grupos, de los grupos de interés que hay. Entonces, en un gráfico, quiénes son los que están en posiciones más cercanas, como para ver por dónde empezar los acuerdos, para tener una mayor masa crítica, digamos, que apoye una ley. ¿No? Esto era específico aplicado a que, con la información que tengo, con las leyes que hay, sobre cuál ley debería trabajar más o ponerle el financiamiento. Y trabaja también con lo que son, como te digo, los análisis institucionales, y no van a estar nunca todos de acuerdo. Porque como hay un montón de criterios para evaluar por otros, pero por lo menos te da como el mapa de quiénes son los más cercanos para empezar a consensuar por ese lado, ¿no? No, a mí me viene a la cabeza, no sé si alguien escuchó o está en el tema MMTI, el manejo de bosques con ganadería. O sea, es un modelo que se basa en el silvopastoril, pero tiene en cuenta los servicios de ecosistemas, lo que es el bosque nativo. En Salta, en el Chaco tenemos 5 millones de hectáreas que están en el bosque nativo y que hay, presión de grupos que quieren entrar a producir, están los ambientalistas, entonces cae este enfoque que, ya hasta donde sé lo introdujeron los de Santiago del Estero, y propone una serie de cosas, qué sé yo, no sé en base a qué, pero 10% de clausura, no sé cómo es, desconozco el tema técnico, pero 40% de la tierra para producción, de pastura, mantener el bosque en tal porcentaje, y uno dice, en base a aquello, digo, 10%. Bueno, entonces dice, vamos a hacer sitios pilotos. Un productor prestó la finca, pero está en lo que se llama zona verde de la ley, o sea, y esto es para la zona amarilla, que es, claro, justamente está. Claro, pero no es tan así, están las cucas políticas y de No, está bien, por eso está. Claro, pero eso sí es la zona amarilla. Esto va a la zona amarilla únicamente. Porque la roja no podés, la verde podés, es la que hacen las hojas, y la amarilla es la que está ahí, pero están con los colmillos algunos porque quieren. Entonces hay una disputa, o sea, yo no estoy. Que sea roja. Es que en realidad uno quiere que sea verde. Claro, entonces. Que nadie evaluó eso. En el diseño de la política original, que no tenía indicadores claros, pusiste rojo, hay una tesis muy interesante que no vino, que ahora se está difundiendo, la de Patricia, que intenta ver los cambios de los individuos ante este tipo de leyes que prohíben. Y es muy interesante, es un modelo económico, pero aquí ya lo se ve con incendios, pero es muy interesante lo que observa, porque dice que cuando se sale la ley, como después reglamenta cada provincia, cuando sale la ley, los incentivos para hacer incendios fue mayor, porque sabían todos los actores que alguno iba a caer en amarillo, que iba a caer en verde, que iba a caer en otra cosa. Entonces, se incrementó el número de incendios, un montonazo, y después empieza a disminuir cuando empiezan a entrar las regulaciones y llega de nuevo al nivel que tenían antes. Entonces, ese tipo de leyes, de diseño de políticas públicas, sin una instrumentación clara, con cuestiones ambientales, lleva también a que los agentes son racionales. No quieren ser racionales, pero que son lógicos en su core. Sí, responden al incentivo. Responden al incentivo. Entonces, sabiendo esto, se anticiparon y les contaron qué iba a pasar.
Y el tema de la ley es que está llevando a lo que vos decís. La gente de Santiago del Estero le dice que hacen una palabra que es la rojiverdización. Digamos, porque nadie quiere ser amarillo. Todos quieren ser o rojos o verdes, porque el rojo te deberían compensar o el verde te permite hacer lo que quieras. Y el amarillo te da un montón de problemas que no sabes muy bien qué hacer. La realidad Y no te productiva es Exactamente, entonces es así, le dicen al rojo. Y hay un grupo que Pero hay un métodos, partido, hay pero un equipo de fútbol que tiene camiseta de Córdoba, me parece, rojo y verde, entonces ese es el ejemplo que digamos, desvalorización de pero métodos como este podrían hacer aportes, por ejemplo, para decir esto que decís vos, 10% de dónde sale. Deberían hacer aportes a la gestión. Lo que pasa es el camino que Hay un tenemos. grupo que usan, Sí, digamos, por se eso. usan para eso. Y digamos, conozco experiencias de gente que lo ha trabajado en municipios, con distintos actores que realmente, digamos, la gente responde muy bien, digamos. Es algo que se usa y sirve para tomar decisiones, digamos. Entonces debería de haber un acuerdo entre todos los actores, y bueno, porque si no, uno viene con un modelo productivo y ahora apareció otro grupo con, no sé, hay un ecologista, un ecólogo que dice muy conocido que propone otra cosa, no 10%, 10%, pero más a producción, menos a los renovables, y están así. Y bueno, yo pensaba en todo esto, digo, bueno, pero entonces los políticos quieren hacer una cosa, el INTA tiene que tener un poco la postura de la conservación del recurso natural, del servicio ecosistémico, y estar en equilibrio, pero hay una puja de actores, estar el político que tiene que tomar una decisión de decir qué hacemos. En todas las provincias, ¿no? En Córdoba. Aparte de eso, bueno, un sitio piloto, pero son cosas que las van a poder evaluar de acá a 20, 30 años, qué sé yo, qué pasa con esa madera, si saco, si renuevo, si no. Por eso la importancia, si uno define, como se llama, si uno define las características que debería tener el bosque, en una de esas, no sé, las dos posturas sean correctas. O sea, se puede decir, bueno, estamos apuntando a esto, esto y esto, cada uno lo medís con indicadores distintos, porque son actividades distintas, porque tienen un impacto distinto, no sé, y te dé espacio para las dos, o te dé espacio, o para ninguna. Pero, o sea, lo primero es decir, bueno, ¿a qué denominamos, o sea, a qué consideramos que es sustentable? En el bosque, o sea, ¿qué tiene que tener? Tiene que mantener la copa, tiene que generar tanto oxígeno, tiene que parar, o sea, ¿qué es lo que lo hace sustentable? ¿Estas cosas sirven para eso o no? Claro, yo pongo el que quiere, el lugar que quiere producir, no da el primer paso de entrar de aceptar el enfoque de sustentabilidad. Sí. No, yo quiero producir, qué sé yo, qué va a pasar acá en 30 años. Pero por eso es tan importante que Entonces, claro. Es obligación Por del eso en Estado. países como Costa Rica existen los incentivos de pago por servicios ambientales. Entonces, en esa parte vos no puedes hacer todas las actividades, puedes ser alguna que te dejen de ventaja económica respecto a lo que tiene su predio de zona verde, donde pueden hacer lo que Costa Rica. Pero bueno, esa persona tiene derecho a ser compensada porque está protegiendo un recurso natural, ¿sí?, que brinda servicios ecosistémicos a la sociedad. Entonces, ¿por qué el pobre tipo también tiene que ganar menos? ¿Sí? Porque yo no lo dejo hacer, pero tampoco lo compenso. Todas esas cosas tenemos que revisar. Porque no es justo. No es justo para uno respecto al otro. Son todos seres económicos, ¿me entendés? Todos van a querer ganar más. Pero alguien va a tener que ganar menos para que todos podamos sobrevivir de alguna manera. Entonces, hay que compensarlo económicamente. Hay que compensarlo, porque el tipo está produciendo una externalidad positiva, una externalidad económica. Entonces, por ese lado, hay que analizar también las medidas que se toman. Es así, es parte del problema ambiental que tenemos. Una consulta, tengo una preguntita ya. No, ¿qué indicadores tomaban, Elena? ¿Qué indicadores terminaron tomando para medir? Porque eso, el tema de la falta de línea de base para hacer un cálculo de costos ambientales, aunque sean mínimos, eso es importante. Sobre todo ahora las discusiones que hay del biocombustible, lo del biodiesel que sale, no hay costeo de los beneficios ambientales de eso, como para
Ya, Algunos sí, algunos costos. bueno, eso está, bueno, si tienen algo de... Eso estaría bien. En ese trabajo que te decía, en los indicadores se hace un estudio de todo el ciclo de vida y el ahorro de las emisiones, Bueno, eso y se cuantifica. bueno, eso es porque estamos haciendo análisis medio limitados si no le calculamos beneficios ambientales. Bueno, está todo el tema de, hoy salió una nueva licitación para las energías renovables, donde tenés 3 tecnologías, solar, eólica y biomasa, y bueno, energía quiere la energía más barata. Sí. Entonces, la más barata hoy es la eólica, porque tiene el factor de capacidad que se llama, que produce, vos instalas 100 megas, pero la producción real durante un año es un 25-30%. Biomasa en potencia firme tenés 95%. Pero hay un montón de externalidades positivas en la utilización de biomasa que hacen al medio ambiente que es difícil de monetizar. Entonces, ese es un gran desafío. Yo creo que ahí es importante realmente. El monetizar los beneficios o los costos sería otra línea fuera de esta, que implica otras cosas, o sea, implica aceptar los supuestos del mercado. Cuando yo digo, en algún punto que puede ser perverso, el que tiene plata paga y el que no tiene plata no, pero es otra línea que, o sea, se puede mezclar en algún punto, o sea, porque hay metodologías que te permiten cualquier indicador, entonces pueden entrar los de costos también, pero tiene otra concepción, digamos, el monetizarlo que no monetizarlo. Yo creo que el diseño de políticas públicas me parece que es un esfuerzo enorme, con una inversión grande que hay que hacer, pero tiene retornos altos. O le da validez a las decisiones legislativas que se tomen, ¿no? Aporta y en las decisiones de... No, y en las discusiones internacionales. Sí, también. Yo creo que lo que tenemos que pensar no tiene que ver más con nuestro comercio, digamos. Nosotros vendemos muchos productos que a veces el mundo los ve como no buenos ambientalmente, la ganadería, etc. Entonces empezar a entender que también producimos beneficios ambientales con integrar la ganadería al bosque. Es importante si uno puede empezar a verlo como un balance neto, no solamente como emisión, ¿viste?, de la ganadería. Entonces hay algunas cuestiones que hay que empezar a ponerle cuestiones técnicas para poder mejorar nuestra Bueno, hay otros métodos, por ahí que son más puntuales, que te permiten ese tipo de análisis, que son métodos de contabilidad ambiental, donde vos trabajás con energía y como resultado final es bastante más complejo de lo que voy a decir, pero sí, me imagino. Del método te permite analizar la fuente de energía que utilizas para producir. Entonces te permite valorar servicios ecosistémicos. Entonces, en cualquier tipo de producción, algunos métodos. Sí. En cualquier tipo de producción vos podés decir, bueno, esta producción, por ejemplo, la del calor mesopotámico que hablamos con los chicos, tiene en su base entre el 70 y el 80% de la energía que se requiere para producir un kilo de cordero viene de recursos naturales renovables. Entonces, ahí tenemos un indicador que se llama porcentaje de renovabilidad. Ese es un indicador que... Bueno, eso creo que son indicadores en la selección de indicadores son claves. Después tenés el porcentaje de recursos naturales no renovables y el porcentaje de aporte de la economía. El dinero, el servicio, todo eso se pasa a energía solar y se contabiliza como si fuera plata. Sumo recto, porque lo pongo en el mismo nivel de energía con la misma capacidad de realizar trabajo. Entonces, es un método que te valora los servicios ecosistémicos. Pero bueno, depende de lo que vos quieras mostrar. Sí. Pero es interesante. Perdón si me fui para otro lado, pero trato de unir todas las demandas a veces que tenés con otras preguntas que salen de otros proyectos o de otras demandas de otros lugares, digamos, que empezás a ver ese vacío de información. Pero acá hay un montón de energía puesta a veces en 52 indicadores y yo sé que hay falta, pero estos 4 me los están demandando.
Hablando de esto que vos decís de las demandas, algo que venimos hablando dentro del grupo de trabajo de sustentabilidad dentro del proyecto, y por eso está también Elena aquí presente, que es coordinadora de otro proyecto, de otro programa, porque ella viene del sector hortícola, nosotros estamos en el frutícola, es empezar a interactuar y a trabajar en lo más posible en red, dentro de INTA también puede ser, digamos, fuera de INTA también, con otras instituciones, con nuestra institución madre, el Ministerio, SENASA, quienes están trabajando en el tema de la sustentabilidad, ¿no? como preocupación, como abordaje, empezar a conectarnos. Hay otra coordinadora que está en Yuto, dentro del programa Frutales, cuyo proyecto se llama Sustentabilidad, tiene la palabra sustentabilidad metida en el título del proyecto. Tengo entendido que ella estaba siguiendo por Skype empresarial la presentación, pero también hay otros programas, no quiero ni hablar de recursos naturales, no quiero ni pensar en la red de agroecología, o sea, hay un montón de gente dentro de esta que está trabajando en el tema sustentabilidad, y de alguna manera un poco el espíritu de esto es empezar a tomar contacto entre quienes estamos en el tema para ver, bueno, por lo menos saber en qué estamos, qué métodos estamos utilizando, poder retroalimentarnos, para qué usos, cuenca, predio, tecnología, región, diseño de política, relaciones entre países. Me parece que las escalas... Por ahí, para darle una respuesta a Karina, hay uno de los proyectos de recursos naturales, el de Observatorio de Sustentabilidad, que justamente trata de combinar estos indicadores y ver la respuesta social frente a la línea base que nos presenta y cómo ellos proponen para mejorar esos indicadores y mejorar las tendencias del tiempo. O sea, Sí, se llama observatorio. Sí, ese es el observatorio. Que es otra manera de abordarlo. Como dice Silvana, es como es buscar, porque también tenés la gente que está en el Instituto de Perspectiva con las políticas públicas en o producciones intensivas o agricultura extensiva. Estamos como en distintos compartimentos y tenemos que empezar como bueno, ahora en las jornadas de periurbanos que hay en Córdoba creo que va a haber varios cruces porque ahí se presenta... Sí, mientras yo decía esto de ver en qué estamos, o sea, qué es lo que, cuál es la frontera, no sé, interna o externa, justamente la gente de recursos naturales y la red de agroecología de INTA han hecho una propuesta de armar unas jornadas, un congreso en Córdoba que nos han pedido a distintos programas que enviemos resúmenes de casos de periurbanos, ¿no? Tensiones, la relación agro con la ciudad metida dentro del área productiva o la gran ciudad con el cinturón alrededor. Bueno, y justamente han recibido un montón de resúmenes, pero un poco el objetivo de los organizadores era ver en qué estamos. Bueno, creo que en el tema de sustentabilidad, que bueno, lo periurbano también lo toca, por supuesto, también sería interesante pensar en juntarnos intra y extra INTA a ver en qué estamos, ¿no? Sería una buena idea hacer una propuesta así en algún otro momento, un poco replicando lo que han hecho con esto de los periurbanos, sería interesante. No sé, si alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario. Sí, también uno ve que como que el término sustentabilidad está como viene de moda, entonces se lo termina a veces vaciando el contenido porque todo es sustentable, para la sustentabilidad. En los PRE, muchos títulos de PRE tienen para la sustentabilidad del territorio, para el programa de todo un programa de me imagino en lo de ustedes, ¿no? En lo de ustedes también. Todo es para la ahora también sustentabilidad. dentro del Ministerio hay una Dirección Nacional de Gestión Ambiental que está tratando Todos los temas dentro de la agroindustria. Bueno, tenemos un ministerio, ¿no? Porque el ambiente, el título completo es ambiente de desarrollo sostenible, sostenible, sustentable. Sí, hay un gabinete
tiene más que ver con cambio climático, ¿no? También. El cambio climático integra todos los distintos. Sí, digamos, está en todo, digamos. Yo creo que eso es difícil tratar de operativizarlo. Ese creo que es el esfuerzo que Sí, sí, Pero total. Es me hacerlo operativo. Pero me parece que supera la moda, porque lo de la sustentabilidad o la sostenibilidad, todos estos conceptos que, como vos bien dijiste, empezaron a agregarle atributos, y hoy más que nunca, con las cosas que están pasando, no hay que dejar lo social, dejar de lado lo cultural. O sea, hoy es noticia el tema cultural, ¿no? Entonces, me parece que todos estos atributos que hacen a la sustentabilidad, poder trabajarlos con metodología, ¿no? Metodología, acordar enfoques, estar atentos a eso y empezar a aplicarlo, y empezar a interactuar, me parece que es importante. Yo creo que supera la moda. Me parece que supera la moda. Porque quizás se calibra en la formación del economista más duro, sí estará incorporado, pero por ejemplo en nuestra profesión, en la agronomía, tiene como 30 años. Pero, o sea, tiene como 30 años. hay un uso bastardeado del término, o sea, es como decir, cualquier proyecto ahora tiene que tener la palabra sostenible, y tiene que tener la palabra emprendedorismo, y tiene que tener la palabra, o sea, hay como estas palabras tienen que estar, después, sí, estoy hablando fuera del INTA, ¿no? El INTA incorpora entre todos, o sea, que se usa para cualquier cosa y solamente para que quede el título, o sea, yo creo que sí es el desafío, es el hacerlo, es el enfocarse en hacerlo operativo, en eso, o sea, yo trabajo la sustentabilidad ¿para qué? Para que la política sea, para que el productor lo aplique, o sea, entonces es estudiarlo no desde la teoría, o sea, la teoría llega hasta un punto, o sea, el desafío es ¿cómo lo bajamos a que se haga? ¿Cómo que se haga a que cambie esta tecnología por esta otra? Porque tenemos todo esto medido. Cuando hablas de productor, también está acá presente el PRET y el jefe de la agencia de Chajarí, donde estamos trabajando, bueno, para que hasta las líneas de trabajo dentro de INTA, las propuestas contemplen, está bien que siempre las propuestas tecnológicas que debieran salir desde nuestra disciplina o desde el INTA mismo debieran ser sustentables. Bueno, ¿a qué nos referimos con sustentable? ¿Sustentables en qué términos? ¿Cuáles son los atributos que estamos promoviendo con esta propuesta que, por ejemplo, está surgiendo desde una agencia, desde los grupos de cambio rural, desde un PRE, desde programas nacionales, todos trabajando juntos alrededor de una propuesta de control de una plaga, pero con criterio de sustentabilidad. Bueno, ¿y lo dejamos en el título? ¿O lo bajamos, lo especificamos, lo explicamos, tratamos de cuantificarlo, tratamos de medir su evolución o de compararlo en términos de qué es más sustentable lo que estamos proponiendo? Digo desde INTA, ¿no? No solo a nivel productor, sino las propuestas que surgen desde las agencias, de la estación experimentaria, los centros regionales, de los programas nacionales. Me parece que aporta eso también. Bueno, no sé si habrá, no sé, ya ¿Alguna otra pregunta? porque siendo rigurosos estamos en el horario y no queremos robar más tiempo a quienes han venido, agradecerles. Hemos hecho seminarios pero de 90 minutos, terminan siendo 4 horas. No vamos a hacer nunca más por la falta de respeto a la gente que no sabe cuándo se quiere ir y no sabe cuándo levantarse. Claro. Entonces digo, bueno, vamos a cumplir con los horarios y si alguno antes de irse quiere tomar un cafecito y comer, no como decir una delicatessen ni una cosa, una palmerita, algunas cosas acorde al presupuesto que contamos, ahí lo tienen disponible. Bueno, muchísimas gracias a todos. gracias.